Compatriota, preparémonos a defender Costa Rica. Los pueblos que olvidan su historia y las sociedades civiles que no la estudian están condenados al fracaso y a la esclavitud. Hoy estamos viviendo en nuestra amada patria un momento crucial, un momento turbulento y peligroso. Las fuerzas del conservadurismo y las fuerzas antidemocráticas están alborotadas. Recuerde, compatriota, que el 27 de enero de 1917, hace 107 años, el tirano Tinoco, junto con los Jiménez, dueños del periódico La Información, derrocaron al presidente Alfredo González Flores, instaurando una de las tiranías más oprobiosas y criminales de la historia de Costa Rica. El 15 de marzo de 1918, los dueños del diario La Información, Enrique Clare y Lico Jiménez, cuñado de Clare, casado con la hermana de Lico Jiménez, mandaron a asesinar a nuestro benemérito Rogelio Fernández Güell, diputado y director del diario El Imparcial. El asesino, el sicario enviado por los tiranos Tinoco, le envió una carta al general Joaquín Tinoco diciendo: General, ya he acabado con la vida de Rogelio. Dígale a Enrique Clare, el socio y cuñado de Lico Jiménez, que aquí le llevo el crespo que corté del cráneo del héroe asesinado. Así es como han actuado los Licos Jiménez, así es como ha actuado la casta codiciosa desde hace más de un siglo. Compatriota, abra los ojos. Compatriota, refrésquese en sus conocimientos históricos. No permitamos que una novela de terror como las vividas por nuestros antepasados de 1917 a 1919 la tengamos que repetir otra vez en los próximos meses. No hay casualidades, compatriotas. Observe bien hoy día que hay 3 letras que nos indican el peligro. PLN, Periódico La Nación, Partido Liberación Nacional. Precisamente en este mes, la nefasta prensa canalla, La Nación, cumplió 78 años. Fundada o porque salió su primer ejemplar en octubre 12 de 1946. No olvidemos que el 13 de junio de 1919 fue incendiada por nuestro pueblo, por los maestros y los estudiantes costarricenses, el diario La Información, cuyos directores y dueños, repito, ordenaron el asesinato de Rogelio Fernández Güell, y ese pasquín incendiado era el diario oficial de la tiranía Tinoco. Era el periódico del ministro de Hacienda de Tinoco, Lico Jiménez, a quien por supuesto la tiranía lo indemnizó con creces por la quema de ese diario. El 12 de octubre de 1951 fue fundado el Partido Liberación Nacional. Don Pepe, sus compañeros de armas, los glostoras, los medallitas, los socialdemócratas, los intelectuales del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, empiezan un movimiento socialdemócrata después de haber sido derrotados en la Asamblea Constituyente. Miren qué interesante, porque es
en abril y marzo del 48, cuando el pueblo costarricense apoya a los revolucionarios encabezados por don Pepe Figueres Ferrer. Es ese 14 de marzo del 48 cuando se firma el pacto de la Embajada de México y sacamos a los que habían desconocido las urnas electorales, quitándole el triunfo al presidente Ulate. Pero antes pasó algo muy interesante y es precisamente la guerra civil que estalla el 12 de marzo de 1948 y dura esos 40 días que concluyen el 19 de abril de ese año con la rendición del calderocomunismo y, por supuesto, la derrota de los Jiménez, que siempre han sido la cabeza dirigente de la casta codiciosa en este país. Pero ahí no terminó. El poder de los Jiménez vuelven otra vez a fortalecerse y en la constituyente con el Partido Constitucional, Lico Jiménez logra darle otro golpe a el desarrollo democrático de Costa Rica. Impiden que el proyecto de constitución socialdemócrata logre cristalizar y solo obtienen los socialdemócratas unas pequeñas reformas a la Constitución de 1871. Curiosamente, dentro de muy pocos días, ahora en noviembre, celebraremos el día 7, el 75º aniversario de nuestra Carta Magna. Y muy interesante también, 76 años de la abolición del ejército. Miren cómo el mundo de los políticos y de sus amos, la casta codiciosa, es el mismo. Lo que cambian son los calendarios y las generaciones que quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Demos un repaso por las grandes sentencias condenatorias de la prensa criminal, las sentencias que los tribunales de justicia, cuando han sabido parársele a la nación, a los Jiménez y a la casta codiciosa, han dictado fallos absolutamente justos y claros. El 16 de enero de 1963, la Sala de Casación condenó al periodista Guillermo Calvo Navarro por haber injuriado a don Pepe Figueres. El 15 de marzo de 1967, la Sala de Casación condenó al director de la Nación, Ricardo Castro Beche, por haber injuriado a Daniel Oduber Quirós. Miren qué interesante. Recién estaban por ingresar a San José los revolucionarios en 1948, en el cuartel que había instalado don Pepe y sus muchachos en el Colegio San Luis Gonzaga, fue visitado por los dueños de la nación. Leo una cita de mi libro Los embusteros de la mala fe, que está en la página 21. Comillas, aún con el eco de los últimos disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago representantes del periódico La Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país. Hace 76 años, agrego. Don Ricardo Castro Beche, el licenciado Manuel Francisco Jiménez, Lico, y don Fernando Lara Bustamante y Sergio Carballo, que ya partieron de este mundo, llegaban a saludar al soldado victorioso y a proponerle a Pepe Figueres que lo apoyarían si quitaba las garantías sociales y se hincaba ante el poder perverso de los dueños de la nación. Por supuesto que don Pepe lo mandó al carajo, pero vean qué curioso. Es
el 15 de marzo de 1967, que Ricardo Castro Beche, uno de los que fue a seducir a don Pepe, resultó condenado por injuriar a Daniel Oduber. En esa campaña asquerosa dirigida por los Jiménez, se puede resumir en aquel anuncio que sacaban estos sujetos antipatriotas y manipuladores. Votar por Daniel es votar por Fidel. El odio de los Jiménez y la nación y de sus pioncillos, acostumbrados, como en aquellas épocas batistianas, al ablandamiento de campesinos y al ablandamiento de políticos. No se extrañen del estilo que impera en Canal 7 y La Nación desde hace años por parte de esos ablandadores, desinformadores. En 1986, La Nación vuelve a ser condenada por la Sala Tercera en el fallo 290-S86 y el condenado como injuriador criminal fue Eduardo René Ulibarri Bilbao Alcatel, director de Cepasquín, por haber injuriado a Daniel Oduber Quirós. Es el 8 de marzo de 1998 en que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial vuelve a condenar al delincuente injuriador Eduardo René Ulibarri Bilbao por haber injuriado a quien les habla. Existen otras condenas y conciliaciones de la nación en dos casos de fraude fiscal en donde tuvieron que pagar cientos de millones de colones para que otro Jiménez, Lico Jiménez III, no fuera a prisión. El sábado vimos como si fuera el Chinamo, como si fuera una corridilla de toros mala, como si fuera un carnavalillo desabrido, la pifiada asamblea del Partido Liberación Nacional en su 73º aniversario. Patética, bochornosa, ridícula. Si notamos que les faltó invitar a Armando de La Nación, a Nacho de Teletica, a Pedro Abreu Jiménez y a su tío Manuel Francisco Jiménez, que no invitaron a Ariel Robles, su gran aliado del partido Rémora, y que no invitaron a Elí, que había sido suspendido y condenado por un delito que estuvo inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y por supuesto, se les olvidó invitar a otra de sus mascotas, la Contralora, muy semejante a los pericos que no lograron reunir en esa asamblea ni siquiera los pericos que yo oigo en las madrugadas de los árboles de mi barrio. Ahí vimos a los tres mosqueados, entiéndame, lo estoy diciendo bien, no los tres mosqueteros, los tres mosqueados, Toñoño, Chico Chucheca, Nata, el tremendo Nata, a quien me volé como oficial mayor del Ministerio de Seguridad por las tortas que se jaló en 3 meses, aunque lo defendiera Rolando González. ¿Y qué decir de estos 4 sujetos que salieron exactamente en el ringside del tinglado que patrocinaron un gordito Rogelio y el famosísimo Chico Chucheca? ¡Qué vergüenza! ¡Qué patéticos! El mismo presidente de la asamblea les tenía que decir: querido Francisco, recuerde que no está en el Parlamento.